Andrea Padilla, ella es licenciada en filosofía y bueno, actualmente es candidata a doctora por el programa de estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana y sus temas de interés son el feminismo, la filosofía política, las disidencias sexuales, las fronteras y los nuevos materialismos. Así que como ven y como vieron la vez pasada o como escucharon la vez pasada, hay mucho que hablar con Andrea. ¿Cómo estás, Andy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Muy, muchas muy gracias bien. por recibirme otra vez. Un No, al placer revés, estar aquí. por aceptar la molestia tan seguido. No, para nada. Oye, Andy, pues bueno, la vez pasada nos quedamos en muchos temas, pero sí quisiera como para recapitular y como para hacer una breve introducción. Yo la vez pasada le preguntaba a Andy si ella como tal, y después de tanto estudio e investigación que ha realizado, tenía su propio traducción, significado, su propia de el feminismo y los feminismos. Como bien me lo decía, pues no es que exista afortunadamente podríamos decir que hay tantos feminismos como personas feministas existimos, ¿no? Sin embargo, me gustaría que recapituláramos qué es cómo a lo largo de todo el estudio, porque aparte científico, desde la filosofía y desde la etimología y epistemología, cómo definirías o definiríamos para introducir el feminismo o los feminismos actualmente? Bueno, creo que una característica de las luchas feministas que están, digamos, como haciéndose más visibles en estos momentos y en diferentes puntos del mundo, eh, y que también creo que no se separa mucho de lo que históricamente ha sido las luchas feministas, que tiene que ver con pues reivindicar un espacio y un cuerpo, una forma, bueno, no solamente uno, sino esa diferencia corporal de lo femenino, pero que por supuesto no se queda solamente en una sola forma de definir ese cuerpo, pues es un cuerpo que se está haciendo, que se está recreando y que se hace colectivamente. Eso sería como un poco la cuestión que yo veo, o sea, como las luchas feministas actuales se dan cuenta de que esa definición, digamos, del sujeto que se encuentra ahí poniendo el cuerpo, de ese sujeto político, pues se hace justamente colectiva, de forma colectiva, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las características y yo diría como una de las virtudes que tiene, ¿no? Que tienen las varias luchas feministas, que es un poco como ir buscando esa definición de lo que es una mujer, de lo que es la feminidad, de lo que significa reivindicar esas tareas y esos espacios y esos cuerpos invisibilizados históricamente y que lo hacen de forma colectiva, ¿no? Entonces, y justo peleándolo, como hablándolo en la calle, apropiándose de espacios que por supuesto no solamente son lo que imaginamos afuera, ¿no? Sino justamente lo que tiene que ver con todas las tareas invisibilizadas, el trabajo no remunerado, todas las cuestiones afectivas que parecen invisibles en este mundo, ¿no? Pero que tienen una materialidad, un poco como te lo decía la vez pasada, y creo que eso es algo muy importante de notar en esta realidad en la que todo parece virtual, en la que todo parece intangible, en la que todo son transacciones y acumulación de datos virtuales, de datos, etcétera, ¿no? O sea, creo que el feminismo, las luchas feministas actuales tratan de darle otra vez ese cuerpo, esa corporalidad, ese peso político, pero que por supuesto no se define desde lo que históricamente o científicamente nos han dicho que es una mujer, ¿no? Porque evidentemente ese cuerpo femenino, como te decía, pues está abriéndose, se está haciendo esos cuerpos feminizados y creo que es muy importante no perder de vista eso, ¿no? Porque hay una discusión como muy delicada ahora que trata de defender ese cuerpo de la mujer dejando otros cuerpos afuera y creo que esa es otra forma de seguir, digamos, como reproduciendo estos márgenes de lo que sí y lo que no, pues cuando en realidad no son útiles para la lucha política y digamos, como dejan fuera a otras personas, a otras mujeres que necesitan reivindicar también esa presencia, ¿no? Cuando te refieres a este tema tan polémico, yo creo que más que nunca está, por lo menos en nuestro país, y está ahí en la palestra, en la discusión totalmente, si una mujer es mujer
biológica. Si una mujer solamente es mujer cuando nace con vulva, cuando nace con órganos reproductivos. Y no solo eso, si solo una mujer con órganos reproductivos y con vulva y con pues este poder, esta capacidad de reproducirse, de tener periodo cada mes, tal, si solo esa mujer o esas mujeres tenemos derecho a luchar, a decirnos y a montarnos en la lucha feminista, ¿no? Que creo que es lo que es tan debatido. La verdad es que a mí personalmente incluso me duele, porque se los comento que yo de hecho he perdido amigas y relaciones en la lucha feminista por este tema, ¿no? Una gran maestra que yo tenía, la verdad es que me dijo, no, es que yo no puedo aceptar que tú como feminista aceptes a las mujeres no biológicas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí es muy complejo y literal, yo acudo a ti, como creo que muchas personas, acudimos a especialistas para pues que nos den luz en eso cuando, o sea, literal cuando a mí me lastiman y me dicen eso y me dicen, no, pues es que si eres verdaderamente feminista no puedes apoyar a mujeres trans en la lucha feminista, ¿no? Entonces se vuelve como muy complicado. Pero por otra parte, uniendo ese tema con el tema que iniciamos de la editorial, porque antier se celebró el Día Mundial del Orgasmo Femenino, sí hay cifras, ¿no? O sea, sí hay cifras que a veces, como bien lo señalabas el otro día, también sujetarnos tanto a las cifras, la política, lo cultural y separarlo de lo natural o de la biología, pues es algo muy complejo y muy equivocado. Pero sí estás viendo cifras donde las he comparado en varios estudios, donde se dice que los hombres heterosexuales en relaciones sexuales en un promedio hasta 95% logran tener un orgasmo, las mujeres heterosexuales en un 60% como máximo, pero dice que las mujeres homosexuales lo logran mucho más, las mujeres bisexuales aún más. Entonces, te lo pregunto porque te lo digo honestamente, entonces pareciera que sí tiene que ver también un poco el tema de nuestros órganos, de nuestra genitalidad, de nuestra reproducción o no reproducción, con también lo que se vive, por ejemplo, con algo tan importante como es el placer, ¿no? El derecho o la obligación que tendríamos que tener al placer. Entonces, sí, no claro. Sé si puedas ahí iluminar en el tema. Sí, o sea, creo que aquí, bueno, dos aclaraciones primero, ¿no? Las cifras son muy útiles, pero hay que tener muy en cuenta quién las lee y desde dónde, ¿no? Eso es muy importante porque eso es fundamental. O sea, por décadas, siglos, muchísimas cifras hemos tenido, pero también ¿para qué? ¿No? Entonces es importante siempre tener eso en cuenta. Yo, o sea, no porque esté invalidando lo que dices, claro, estoy de acuerdo. Es más, hasta como experiencia personal y en mi círculo de amigas es evidente que hay un desfase, ¿no? Frente a un mundo que ha sido diseñado, digamos, para el placer de cierta corporalidad y con una forma muy patriarcal, muy heterosexual, muy jerárquica de asumirla, pues evidentemente va a tener estas consecuencias. Pero sí quiero remitirme un poco a lo que te mencionaba en el programa anterior, o sea, no podemos dejar un espacio fuera de esto, ¿no? Eso es como la cosa de pensar cuál es la línea que divide lo cultural y lo biológico, o lo natural y lo artificial y estas cosas. Y bueno, evidentemente nuestros cuerpos no están fuera de estos márgenes sociales, culturales, simbólicos, lingüísticos que nos definen. Entonces, evidentemente hay órganos que nos definen como cuerpos de mujeres, pero eso no necesariamente quiere decir que todos van a ser iguales, ¿no? O que todos tienen la misma sensibilidad o la misma forma. O sea, no hay ni una receta para que pueda haber un digamos, orgasmo exitoso en una sola, en dos mujeres, ¿no? De la misma manera. Entonces, evidentemente, los cuerpos, por ejemplo, de las mujeres trans, también nos pueden enseñar mucho sobre esa sensualidad y sobre esa vivencia y ese experimentar de placer. Entonces, yo más bien lo que creo es que aquí lo que hay que hacer es empezar a notar cuáles son, justo leer todas esas cifras que tenemos y ver en qué sentido al placer femenino, el placer de la feminidad, inclusive al placer no cisgénero, no heterosexual se le ha dejado fuera, ¿no? Y esto también involucraría a otras formas de corporalidad, intersexual, no sé, ¿no? Y cuál es esos, digamos, márgenes que se quedan, digamos, invisibles, ¿no? Invisibilizados.
Y esto es importante porque, bueno, por una parte para las mujeres, digamos, cisgénero, ¿no? Es importante reivindicar la vulva, nuestro placer, el clítoris, por ejemplo, ¿no? Como dice Catherine Malabou, que le dedica todo un libro a ese órgano, ¿no? Y que no, los órganos no solamente son órganos, son símbolos, bueno, más que símbolos, son representaciones, ¿no? Simbólicas también, hablan por otros aspectos de nuestra vida que no solamente tienen que ver con lo funcional, lo biológico y tal. Entonces sí es importante tenerlo ahí, tenerlo presente, pero no por eso vamos a dejar otras, digamos, experiencias, otras corporalidades, otras formas en las que se expresa eso que significa nuestra materia, ¿no? Nuestros organismos, nuestros órganos, que también nos pueden enseñar mucho sobre ese placer, ¿sí? Eso es un poco como mi reflexión. Yo digo que tiene que haber un aprendizaje mutuo, tiene que haber una forma de reinventar ese lenguaje de lo que consideramos natural y biológico, ¿no? Y ponerlo, sí, en la mesa, en el caso de los órganos que han sido invisibilizados, que han sido, digamos, superitados al falo, a la representación, ¿no? de lo masculino, pero también eso implica reconocer la diferencia de cuerpos, la diferencia de placeres, la diferencia de muchas otras cosas, ¿no? Que no se quedan fuera de eso que significa, pues, la vida humana, ¿no? Y la vida del todo, como te mencionaba la vez anterior. Claro, que, bueno, por ejemplo, como dices, no solamente los genitales, ¿no? Sino incluso el tema hormonal, ¿no? El tema de ciclos que vive un cuerpo de un hombre, un cuerpo de una mujer. Entonces, en ese sentido, me atrevo a preguntártelo así claramente porque de verdad mucha gente nos ha hecho esa pregunta y amigos, amigas, gente en conferencias, en talleres, tal, o sea, alguien, una persona que tiene un falo, que tiene un pene, sí puede pensar como una mujer a pesar de que no vive esa experiencia hormonal, puedes tener órganos reproductivos de mujer y decidir no tener hijos, pero bueno, sí, seguramente hace un cambio mental y espiritual y universal el que sepas que tienes la capacidad y el poder de reproducirte. Entonces, ¿tú qué le contestarías a estas mujeres feministas que abogan por esto? Dicen, una persona con un pene no puede sentirse mujer, pero no puede realmente pensar como mujer porque no ha sufrido genitalmente ni biológicamente lo que ha sufrido una mujer. Bueno, es que eso es como justo, es un tema muy complicado. La idea es que a la mujer no la define solamente un órgano sexual, ¿no? A las mujeres en general no las define solamente un órgano sexual. Y entonces la idea sería cómo es que suponemos que esa experiencia solo deriva de eso. Y creo que aquí hay muchas cosas que están como sobreentendidas, o sea, para empezar, no es solamente tener órganos de cierta naturaleza, con ciertas características, que esto también hay que tomarlo en cuenta. En la historia de la ciencia, antes eso era lo que definía el sexo, ¿no? No necesariamente las mujeres, al sexo, la sexualidad tenía que ver con los órganos. Desde los 60 para acá, ¿no? Empieza a haber un giro científico en el cual lo que empieza a definir el sexo son las hormonas. Entonces, eso que entendemos como sexo, sexualidad, órganos, ha estado mutando históricamente. Ahora, yo entiendo el argumento en el que quiero decir pues que ha cambiado según los paradigmas científicos, tecnológicos que van teniendo como distintas perspectivas, ¿sí? O sea, el sexo nunca se ha definido de una sola forma. Por ejemplo, antes la mujer era entendida como un cuerpo masculino deficiente, ¿no? Falto de, ese era el paradigma de Aristóteles. Después ya se empieza a dar como cierta característica de órganos a las mujeres y a los varones, ¿no? Separados. Y después la sexualidad, el sexo recae en las hormonas, la testosterona, la progesterona, etcétera, ¿no? Entonces, estos enfoques también van definiendo un poco los cuerpos. O sea, el cuerpo, la biología de los cuerpos no ha sido una única y, digamos, ahistórica, o sea, ¿no? O sea, depende de los paradigmas en los que nos encontramos. Entonces, eso mismo va a pasar con mujer, o sea, si nosotras asumimos
que solamente lo biológico determina a las mujeres, ¿no? Que es como un poco el pensar, esto es la versión biológica de una mujer y el género es la versión cultural, ¿no? Social de la mujer, lo que tiene que ver con las tareas, etc. Entonces, esos mundos primero no están separados, ¿no? Es decir, la biología o lo que se considera biológico, sexo tal, ha estado también influenciado por esos paradigmas sociales, culturales en los que vivimos. Entonces, evidentemente hay una forma pues de leer estos dos elementos que no se separan, no es como si la vulva quedara ahistórica, separada de los mundos, o sea, es parte de nuestro cuerpo, es parte de quién somos, es parte de cómo nos leen y cómo somos leídas. Pero eso no significa que eso sea todo lo que es una mujer, ¿no? O sea, o todo lo que significa lo femenino. Entonces, a mí me parece que la pregunta ahí es, ¿qué definimos como mujer? Y si definimos como mujer lo que históricamente nos ha condenado a esta experiencia de explotación y de subyugación y etcétera, pues no creo que hagamos tanto por subvertir ese orden. En cambio, si pensamos que la mujer del feminismo, el sujeto político feminismo, o la mujer que queremos ser nosotras, que queremos visibilizar, que queremos representar, que queremos encarnar, tiene que ser otra, ¿no? Entonces ya no definimos a la mujer o a las mujeres en el mismo paradigma que nos ha definido históricamente. Ese es mi particular punto de vista, porque yo comprendo que va a haber otras especialistas que te hablen desde otros ¿no? lugares o que seguramente tengan más datos científicos para mencionarte, pero yo sí creo que no hacemos mucho si terminamos reivindicando a las mujeres con las mismas características y categorías que nos han dado este lugar, ¿no? de subordinación y de explotación histórica. Claro, que entonces a lo mejor, a ver, quizá yo tratando de bajarlo y aclararlo, también tiene que ver, como dices, con la evolución histórica y la evolución de la propia lucha feminista, porque también, siendo honestos, pues también las primeras luchas sí tenían que ver con un tema, simplemente el tema de la píldora, ¿no? Pues, ¿quién necesita tener derecho a tomar una pastilla anticonceptiva? Pues sin duda quienes tenemos órganos reproductivos, o sea, sí, ahí sí había un tema de órganos, ¿no? El tema del aborto, pues sin duda, ¿no? También hay muchas mujeres que incluso siguen hoy por hoy diciendo pues que los hombres no deben meterse en el tema del aborto, cuando de verdad yo lo pienso que incluso como hombres con falo o demás, claro que también porque pues al final también ellos ponen algo importante ahí en el tema reproductivo, ¿no? Sin embargo, o sea, a lo que ves que las luchas, pues en la pastilla, el aborto, el tema ahora que es de lo que estamos hablando ahorita del orgasmo, ¿no? De hasta cortar esta brecha del placer, que el placer había sido algo totalmente vetado para las mujeres, pues también tiene que ver con órganos, entonces, para entenderlo así, y a ver si me estoy explicando bien y si lo estamos entendiendo bien, Andy, podemos decir que sí, o sea, fue en su momento, pero hay ahora otro, o sea, es otro camino que ahora es como desgenitalizar la lucha y que no solamente se quede ahí, no solamente se quede en nuestro poder reproductivo, en nuestro derecho al placer, en nuestro poder a no embarazarnos, a interrumpirlo, a tal, va mucho más allá ahora. Sí, o sea, lo que pensaría aquí es que no solamente es desgenitalizar, sino regenitalizar, porque no queremos borrar genitales. La idea es justo que los genitales de todas estén ahí, sean representados, sean defendidos, sean encarnados y que representen el placer, pero que no una genitalia decida borrar otras genitalias, ¿no? De mucho menos de mujeres. Porque eso, o sea, la cosa aquí no es que mis genitales son más importantes que los tuyos o porque yo tengo estos genitales soy la única que puedo hablar. Eso, o sea, ese es el error. Yo no creo que esa vía sea la que ayude al camino feminista. O sea, regenitalizar en el sentido de que si vamos a reivindicar esos órganos, pues si vamos a reivindicar esta corporalidad, esta anatomía, que sea desde las mujeres, desde el cuerpo de las mujeres, y eso quiere decir también los cuerpos de las mujeres trans. Inclusive también, o sea, otros cuerpos femeninos que no necesariamente entiendan que la sexualidad solamente parte de esa genitalia, o sea, el placer, lo sensitivo, esto depende justamente de
de quitar solamente la centralidad de los genitales para el placer. O sea, hay un montón de formas más del erotismo, de llevar a cabo el erotismo. Y eso significa también reconocer otras corporalidades, ¿no? Entonces, yo creo que desgenitalizar en el sentido de los genitales que nos han dicho que son las mujeres, pero regenitalizar en el sentido de que pues estamos descubriendo nuevas vías de cuál es la anatomía, y diría la anatomía revolucionaria, pues las anatomías disidentes. En el caso, por ejemplo, yo soy una mujer lesbiana, la sexualidad que no depende de esa como visión que tenemos, ¿no? De que solamente el coito es lo que hace el placer, ¿no? O que siempre tiene que tener como finalidad esta gran clímax. O sea, hay una serie más de laboratorios, de espacios en los que existe o se puede desarrollar esa sexualidad que de alguna forma desgenitaliza porque digamos, deconstruye la genitalia que nos han enseñado. Y eso significa reapropiar nuestro cuerpo en otra versión de genitales, ¿no? Entonces, por eso es que no solamente se trata de si una vulva o si un pene, o sea, es que somos más que eso y hay más que eso para descubrir, ¿sí? O sea, le hemos quitado el espacio al clítoris y al pene de hacer otras cosas, de buscar otro sentido, ¿sí me entiendes? Ajá, sí, yo pienso que ese es un camino más prudente, más amable de pensar cómo definimos esa cuestión de la genitalia. Entonces, sí, yo me iría Fíjate más por... me parece que me haces caer un 20 importante, que, bueno, yo estuve trabajando un buen tiempo con el tema de abuso sexual infantil, y bueno, no es de nadie desconocido, que el 93%, como dicen, no es las cifras, pero lo que vivimos todos, ¿no? Sabemos que en mayoría son los hombres los abusadores, ¿no? O sea que muy difícilmente millones de papás han violado a sus hijos, han abusado de ellos y realmente es muy poco el porcentaje de mujeres. Entonces, te lo digo honestamente, en esos momentos, en esas pláticas con muchos colectivos, con familias, con víctimas que ya son ahora adultos, sí hay un tema, por supuesto, de decir, pues claro, es que, o sea, son los hombres los que tienen ese pene, ¿no? Y esa herramienta para lesionar, ¿no? Para penetrar, para abusar, para lastimar, y no las mujeres. Entonces, un poco como pues, las mujeres, por eso también no, es más, físicamente es mucho más complicado que una mujer tenga un abuso, sea protagonista de una violación, bueno, más bien que la ejerza, vaya, que un hombre. Entonces, en algún punto, te soy honesta, pues sí, o sea, dices, pues entonces sí tiene que ver con los genitales, el tema de los hombres y el abuso y las agresiones sexuales. Sin embargo, me haces caer el 20 cuando digo, bueno, es que justo ese es el significante que se le da al pene, al órgano masculino, ¿no? O sea, no es... O sea, ahora es que el primero el huevo la gallina, no es que todos los que lo tengan lo pueden utilizar como herramienta para lastimar, como instrumento, como literal, como arma, ¿no? Para lastimarte, sino que al revés, o sea, a lo largo de la historia de los años, ese significado y ese significante se lo ha dado la historia, ¿no? Que sea pues sí, una herramienta que tienen los hombres biológicos y no las mujeres para lastimarte. Entonces, híjole, o sea, sí me explico lo que te quiero que... Sí, claro. O sea, la cuestión aquí es reconocer que, para empezar, el pene y el palo son cosas distintas, ¿no? O sea, el palo tiene que ver con esta representación de poder, o con esta jerarquización que ha tenido nuestras sociedades patriarcales, ¿no? De digamos, distribuir ese ejercicio de poder, ¿no? Entonces, la cosa aquí es pensar que los sujetos que de alguna forma encarnan ese poder, ¿no? Y que tienen este órgano, van a estar inscritos en este sistema estructural, ¿no? Que significa el patriarcado, la heteronorma, el falogocentrismo, etcétera. Pero la idea, o sea, lo que a mí me parece riesgoso es que asumamos que solamente una persona por tener un pene, entonces ya tiene toda esta, digamos, como... ya está condenada a tener este ejercicio de poder o a tener esta potencialidad de violador o tal, ¿no? Cuando no ha tenido ni siquiera ese desarrollo, esa proyección, no sé proyección, ¿cómo decirlo? Sí, pues esa forma de crecer, de entender cómo se ve cruzado por todas estas normas en nuestra sociedad.
yo creo que eso es también otro detalle que tenemos que prestar cuidado, ¿no? Evidentemente hay ciertos varones que se encuentran en este sistema que son más proclives a utilizar esa arma que otros, y aquí hay otros factores mucho más complejos, pero lo que yo me reservo es la idea de pensar que solamente por tener este pene, entonces vamos a dar por sentado que ya hay una, ¿no? Como estás condenado, estás sentenciado a tener esa violencia interior. Porque la otra está bien, las mujeres tenemos, los cuerpos feminizados, tenemos otras formas que no nos hacen coincidir con ese sistema patriarcal porque no tenemos palo, pero eso no, o porque no tenemos pene, perdón, pero eso no implica que no podamos ser violentas y agresoras y, ¿no? O sea, tener otras conductas de eso, digo. Todas las mujeres hemos conocido a alguien así, pero eso no significa que no podamos tener, primero, que esa mujer no pueda tener otras conductas que sí involucren empatía, que sí involucren reconocimiento, tal, o sea, no somos personas que solamente nos definamos en blanco y negro, y eso es importante tomarlo en cuenta, porque llegamos a un punto en el que todos son polarizaciones, todos son, ¿no? Y eso sí, creo que pues, no está ayudando nada. Tan grave que te lo puedo decir, a mí me tocó estar trabajando en el Congreso cuando se estaba analizando esta iniciativa para poner cambiadores de bebés en baños de hombres y baños de mujeres, y había colectivas feministas que decían que no debía haber en baños de hombres porque pues ahí entraban los hombres, ¿no? O sea, y inmediatamente pues los bebés podían ser sus víctimas, ya sea con el pensamiento o reales, ¿no? Entonces, digo, son pensamientos tan distintos, pero como dices, no es que aquí estemos anulando uno, estemos anulando el otro, desprestigiándolo, sino es tratar de analizarlo, ¿no? Y por eso, por último, y para ir cerrando, sí me gustaría que justo como decías hace rato, si tuviéramos que entonces más bien definir, y que tengo que leía veía más bien una conferencia tuya que hablaban también del tema de Simone de Beauvoir, de este tema de cómo uno se va haciendo mujer, no nace mujer, ¿no? Yo te preguntaría por último esto, ¿sí crees que haya variables o se tienen como se están definiendo estas variables o estas características para definir hoy por hoy lo que significa ser mujer? O sea, como que hay variables de qué tipo, dices. Sí, o sea, por ejemplo, así como decimos que justo no una vulva te define como tal, o las mujeres trans que tienen un órgano distinto, si tienen un pene puede ser una mujer, o sea, así como eso, digamos, no es excluyente, sino incluyente, si consideran que sí hay ciertas características, ciertas variables, esto sería ser mujer. Bueno, yo creo que sí las hay, evidentemente, porque no estamos hablando de que estamos en un mundo indiferenciado. Yo creo que lo peligroso sería hacer eso. O sea, abogar por una especie de universalidad asexual para mí no es el camino. Abogar por una universalidad de la diferencia, y de la diferencia no entendida solo como solo tú, mujer o hombre, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con un montón de expresiones más del universo y de la sexualidad que todavía no conocemos o que todavía vienen o que todavía pueden pasar. Creo que yo lo vería más por ese sentido. La diferencia corporal, la diferencia de placer, esto es lo que en realidad deberíamos de poner en el mapa. Entonces, por hablar de eso, yo creo que sí hay formas de definir a las mujeres. Pero si esas formas de definir a las mujeres tienen a condición de dejar a otras afuera, yo voy a tener ya un problema ahí, ¿no? Porque por años el feminismo blanco ha definido a una mujer dejando a muchas mujeres afuera. Entonces ahora definir la lucha feminista solamente a partir de una genitalia va a dejar a muchas mujeres afuera. Ese es, digamos, como el problema que yo tengo con estos paradigmas que intentan definir solamente una anatomía y una forma, digamos, como invariable, ¿no? Fórmula de lo corporal de la mujer. Ese para mí es el detalle. Y yo creo que lo que sigue ahora es que colectivamente las mujeres, colectiva, empáticamente, desde otro lugar que no tenga que ver con una mirada taxodérmica de la realidad, de los cuerpos, de la sexualidad, puedan decir quiénes son y cuáles son sus órganos y qué las define y cómo ha sido su experiencia de ser mujer.
yo creo que ahí hay muchos más datos valiosos que solamente en pensar en lo que estadísticamente son penes y vaginas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi postura, porque lo que yo creo es que justo lo femenino, la feminidad, lo que significa la lucha feminista tiene que ver con la defensa de esa diferencia, ¿no? Que no solamente es una vulva, es mucho más. Eso es lo que las luchas feministas nos han enseñado. Y creo que eso es lo que hay que poner en el mapa, en lugar de pelearnos incansablemente sobre, no, es que tú tienes pene y entonces no, ¿no? Yo tengo vulva y entonces no. Claro. Tú porque tienes vulva no puedes decirte hombre, que también es otra cosa que pasa, o sea, claro. Es una serie de ¿cómo se dice?, de clausuraciones, de censurar, pues, esas identidades, que aparte no las va a eliminar. Las personas trans, las mujeres trans han estado aquí, no se van a ir a ningún lado, ¿no? Y tampoco nos van a eliminar. Ese es otro argumento que encuentro, pues, peligroso y errado totalmente. El gran pendiente o lo que debería ser la prioridad de la lucha feminista actualmente y ahorita como está el mundo socio-geopolíticamente, económicamente hablando, para ti, ¿cuál sería? Pues la autonomía de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y esto involucra también la autonomía de los cuerpos de las mujeres trans, o sea, la autonomía de los cuerpos, eso implica el derecho al aborto, ¿no? El derecho al acceso a hormonas, por ejemplo, ¿no? O sea, como todo tipo de condiciones o de servicios que tienen que ver con la autonomía de los cuerpos de las mujeres, porque seguimos supeditadas a una ley estatal que reivindica o que reproduce esa forma de decir el Estado, el varón, es el dueño de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, regresar esa autonomía, que eso es lo que yo veo que las luchas feministas están pidiendo, ¿no? Autonomía, reclamar esa autonomía de los cuerpos de las mujeres, que pues yo creo que sí es en definitiva un gesto revolucionario, pues, ¿no? Y considera que en muchos lugares los cuerpos de las mujeres no están separados de los territorios, de la tierra, del espacio. Entonces esa autonomía de la tierra, de los recursos, de la vida, eso es gran parte de la lucha actual que yo veo. Sí, bueno, de hecho, creo que para la próxima vez que puedas estar con nosotros, creo que sería importante hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mujer y el agua, el tema de la mujer y la tierra, y el tema en específico de los desplazamientos, pero ciertamente la mujer es despojada de su cuerpo y de su agua y de su tierra, y vaya, de sus hijos, de su, ¿no? De sí, todo. Claro. Entonces, este despojo de recursos naturales, y que bueno, me encanta este tema de cómo es el patriarcado el que acaba con la naturaleza y con nosotras adentro como parte de esa naturaleza, que por mí está hermoso esto, nosotras concebirnos como parte de tal, pero el sentirse dueños de todo, ¿no? O sea, pues del planeta, de la tierra, de los recursos, y entre esos recursos estamos nosotras también. Entonces, pues yo te pediría muchísimo te agradecería muchísimo que estés otra vez con nosotros para hablar de esto, pero te agradezco muchísimo que te hayas dado hoy otra vez un ratito, y te digo, lo más padre es cuando te caen 20 y por ejemplo, a mí esto me encanta, ¿no? El estar dispuestos a cambiar, pues sí, nuestra estructura mental, que es una estructura que sabemos que no está nuestra, ¿no? Ajá, sí. Entonces, y cuando de repente dicen cosas y dices, caray, ¿no? Y eso me gusta, me pasa mucho contigo y seguramente a la gente que nos escucha. Así que te agradecemos mucho. Espero haber sido de ayuda. Por nosotros también viene y nos lo dices más fácil. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por el espacio y bueno, pues buena suerte con el proyecto y espero que todo vaya para bien, ¿vale? No, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Vale, hasta luego.